Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos inalienables y sagrados del hombre. Este documento marcó un hito en la historia de la humanidad. Como hemos dicho desde las primeras clases, la humanidad siempre ha estado en constante evolución, en transformación, buscando la excelencia, buscando el progreso. Y el siglo XVIII, especialmente con la aparición de la Ilustración y el acontecimiento político de la Revolución Francesa, cambió para siempre el destino de la humanidad. Hoy vamos a analizar las causas externas de la independencia venezolana, entre ellas la Revolución Francesa y lo que fue la filosofía de la Ilustración. El siglo XVIII ha sido catalogado como el siglo de las luces, producto de las grandes transformaciones en el plano político, económico y social que se produjeron especialmente en Europa y luego en América. Estos cambios pueden resumirse en distintos aspectos que vamos a ir abordando uno por uno. En primer lugar, se desarrolla desde mediados del siglo XVIII un movimiento filosófico llamado la Ilustración. La Ilustración es un movimiento de intelectuales que comienzan a cuestionar todos aquellos principios, todos aquellos dogmas que se traían del pasado, dogmas de fe, y comienzan a exaltar lo que es el uso de la razón para darle explicación a las cosas del mundo. La Ilustración coge especial fuerza en Francia, también en Inglaterra, y sus principales autores van a ser leídos por buena parte de los blancos y también los pardos del continente americano. Ese movimiento de ideas tiene un compendio que es la enciclopedia. El concepto de enciclopedia que hoy en día manejamos nace en el siglo XVIII porque estas personas que comenzaron a cuestionar la mentalidad que viene de los dogmas de fe y comienzan a exaltar el principio de la razón para explicar las cosas del mundo, comienzan a reunir sus escritos en un compendio y nace la primera enciclopedia. ¿Qué defienden los ilustrados? ¿Cuáles son los principios más importantes de los ilustrados? Los derechos del hombre, lo que son todo el avance científico en torno al movimiento naturalista, lo que es el cuestionamiento hacia el sistema político imperante, que es la monarquía, la puesta en duda de lo que eran los principios defendidos por la Iglesia, todo eso van a ser elementos que defienden los ilustrados en la Francia pre-revolucionaria y también durante la propia revolución. Eso nos lleva al segundo elemento, que sería propiamente la Revolución Francesa. La Ilustración, es decir, este movimiento de ideas, va sedimentándose en la población francesa, comienzan cada vez más la presión popular a cuestionar la figura del rey y todo lo que es el modelo de la monarquía, hasta el punto de efectuarse la revolución política y social que estalla en 1789 y que tiene como punto representativo la toma de la Bastilla. Así que la Revolución Francesa es la expresión revolucionaria de un nuevo pensamiento político y social que se trae al menos desde mediados del siglo XVIII y cuyos principales exponentes fueron Montesquieu, Rousseau y Voltaire en el caso francés, pero también pensadores como John Locke en Inglaterra, Adam Smith también en el plano económico, dan sus aportes para este nuevo pensamiento ilustrado, liberal, que va a predominar en Europa y también luego en América. Otro elemento que está vinculado al tema de la Ilustración y al tema de la Revolución Francesa es la masonería, el movimiento que desarrollan esas sociedades secretas de masones que se organizan. La masonería es muy antigua, pero la masonería moderna es propiamente del siglo XVIII, y todas esas ideas ilustradas se discutían en esos grupos secretos que defendían la tesis del principio de la razón por encima de la fe y que no creían en el Dios de la Iglesia Católica,
del Dios cristiano, sino veían a Dios como una fuerza que daba equilibrio al universo, como el arquitecto del universo, y eso evidentemente era para muchos de la sociedad tradicional una especie de herejía. Los masones entonces son medios para discutir, para debatir esas ideas propias del nuevo pensamiento existente en la época. Evidentemente es un tema complejo porque es ya una creencia, una manera de pensar que se viene atrás de hace muchos siglos, inclusive hasta el origen propio de la masonería está en discusión, pero lo que nos interesa para nuestra clase es que estos grupos que eran secretos, y eran justamente secretos porque cuestionaban la figura del Dios defendido por la Iglesia, se convirtieron en espacios para el debate de esas ideas políticas nuevas y que eran evidentemente revolucionarias. Este movimiento tiene una repercusión en América, inicialmente en los Estados Unidos, en las colonias inglesas en América del Norte. Se produce entonces la independencia norteamericana en 1776. Hay todo un cuestionamiento a la monarquía inglesa por parte de ellos y bueno, hacen su declaración y se independizan. ¿De qué manera la Revolución Norteamericana influye en el resto de los cambios políticos de América? Bueno, los norteamericanos van a tomar esa idea de la república, no toman la idea de la monarquía parlamentaria inglesa, se oponen a ella, pero sí creen que el sistema, el modelo político más apropiado, más equilibrado, es la república. Sí, es decir, que todo lo que va a avanzar Estados Unidos en cuanto a su independencia, la gran herencia que nos va a dejar al resto de las colonias hispanoamericanas es el modelo político. También hay otro elemento que va a ocurrir en este siglo XVIII en el Caribe. En 1791 hay una rebelión de negros en Haití. Recordemos que Haití era en el mundo colonial una isla llamada La Española. La mitad de la isla era de dominio español y la otra mitad era de dominio francés. La República de Haití es el lado francés de la isla y en 1791 los negros se alzaron, hicieron una rebelión y tomaron el poder hasta convertirse ya, declararse república en 1804. ¿Qué decían los esclavos haitianos? Bueno, si en Francia se desarrolló un movimiento que defiende los derechos del hombre y del ciudadano, ¿por qué debemos permanecer nosotros como esclavos? Y entonces ahí se alzan y efectivamente se convierte en la primera república caribeña, mucho antes que luego ya en tierra firme, como es el caso de Venezuela cuando se independiza. Así que la rebelión de negros en Haití y la instauración de la república en 1804 es otro de los antecedentes, otra de las causas externas del movimiento emancipador en Venezuela. Tararara. En la clase de hoy estudiamos las grandes transformaciones del siglo XVIII o siglo de las luces. Estas transformaciones en conjunto es lo que constituyen las causas externas del movimiento independentista americano, también llamadas causas externas de la emancipación americana. Resaltamos como causas externas el movimiento de la Ilustración por la búsqueda de la razón por encima de la fe. Entonces todo ese movimiento de ideas de intelectuales, científicos acuciosos que están tratando de explicar las transformaciones del mundo, bueno, exaltan el principio de la razón por encima de la tradición que eran los dogmas de fe. El otro elemento fundamental de todo este movimiento del siglo XVIII es el cuestionamiento al sistema político imperante que era la monarquía. Entonces, desde Francia y luego en América, en las ex colonias inglesas en Norteamérica, se desplaza, se cuestiona primero el sistema político monárquico y se implanta el nuevo modelo político que es la república. Entonces esa es una de las grandes herencias del siglo XVIII, es el nuevo modelo político que nace que fue tan contundente que todavía hoy en día es el que prevalece en Occidente, la república como sistema de gobierno. Y también todo lo que es la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano que leímos
al principio, esa declaración de 1789 va a ser fundamental, porque en esa república y en las respectivas constituciones de cada una de las repúblicas se establecen que todos somos libres, que todos somos iguales, que todos tenemos unos derechos y que ninguno por nacimiento está ajeno a esos derechos. Y en el plano económico, todo este movimiento de ideas lo que impulsa es justamente la libertad económica, el fin de los monopolios, o por lo menos el combate a los monopolios que fue básico en las monarquías, y la apertura de los mercados para que el libre comercio se pudiera desarrollar. Hasta nuestra próxima clase.